Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que te has vuelto invisible en tu propia casa. No el tipo de invisibilidad que surge al ser ignorada durante un día ajetreado, sino el profundo borrado de alguien que lo ha dado todo y no ha recibido más que desprecio a cambio. Soy Mariela, tengo 53 años y, hasta el martes pasado por la tarde, todavía creía que el amor y el sacrificio acabarían siendo reconocidos por la persona que más me importaba. La luz fluorescente de nuestra pequeña cocina proyectaba duras sombras sobre el suelo de cintasol, el mismo suelo que había fregado 1000 veces, mientras tarareaba nanas a un bebé que se convirtió en una extraña. Mi hija estaba de pie frente a mí, con la mano extendida con esa expectativa familiar, la paga semanal que se había convertido menos en un regalo y más en un tributo exigido. Pero este martes, mi mente había estado en otra parte. Me habían alargado el turno en la residencia de ancianos. Doña Carmen había fallecido durante mi turno, y yo le había sostenido la mano mientras daba su último aliento, susurrando consuelo a la madre de otra persona porque la mía había muerto hacía años, y yo sabía lo que significaba estar sola al final. Se me había olvidado. Un simple error humano, nacido del agotamiento y del duelo. Se me había olvidado sacar el dinero que ella esperaba cada martes a las 5 en punto, tan fiable como el atardecer, tan predecible como mi propia respiración. «¿Mamá? ¿Dónde está mi paga?» Su voz tenía ese matiz que yo había aprendido a reconocer, el tono que precedía a tormentas que nunca lograba capear, sin importar cuántos años de práctica tuviera. Levanté la vista del fregadero, donde había estado lavando el mismo plato 3 veces sin darme cuenta, con las manos temblando ligeramente por la fatiga. «Lo siento, cariño. Se me ha olvidado ir al cajero hoy. Doña Carmen ha muerto y...» Las palabras murieron en mi garganta al ver cómo su rostro se transformaba, no en tristeza o comprensión, sino en algo más frío, algo que me recordó que llevaba meses, quizá años, sin preguntarme por mi día. ¿Cuándo había dejado de importarle? ¿Cuándo había dejado yo de importarle lo suficiente como para merecer siquiera una curiosidad básica sobre mi vida? ¿Que se te ha olvidado? Repitió las palabras como si hubiera cometido un pecado imperdonable, como si 23 años recordando cada cumpleaños, cada evento escolar, cada preferencia y deseo que ella había expresado, no contaran nada frente a este único descuido. Antes de que pudiera explicarme mejor, antes de que pudiera coger el bolso para enseñarle que sacaría el dinero mañana, su mano se movió con una velocidad que me dejó en shock. Agarró mi móvil de la encimera, mi única conexión con el mundo exterior, el dispositivo que guardaba fotos de sus primeros pasos, su graduación de infantil, cada hito que yo había documentado como madre soltera que no tenía a nadie más con quien compartir esos momentos. El tiempo pareció ralentizarse mientras la veía levantarlo por encima de su cabeza. «¿Qué haces?», empecé a decir, pero las palabras perdieron todo sentido cuando lo arrojó al suelo con una fuerza que venía de un lugar profundo y furioso, un lugar que no reconocí. El sonido del impacto contra las baldosas fue agudo, definitivo, pero no había terminado. Con una precisión deliberada, levantó el pie, calzando las botas caras para las que tuve que doblar turnos en Navidades, y dejó caer el tacón sobre la pantalla. Una vez, 2 veces. El crujido del cristal resonó en la pequeña cocina como si se rompieran huesos, como si algo vital se hiciera añicos sin posibilidad de reparación. «Para que no se te vuelva a olvidar», susurró, y esas 6 palabras contenían más veneno que cualquier grito. Me quedé allí, paralizada, viéndola marcharse como si no hubiera ocurrido nada extraordinario, como si no acabara de destruir mucho más que un teléfono. Los trozos de cristal en el suelo reflejaban la luz de la cocina en patrones fracturados, y cuando finalmente me arrodillé para recogerlos, vi mi propio rostro en el fragmento más grande, distorsionado, roto, apenas reconocible. Mis manos se movían mecánicamente, recogiendo los fragmentos mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Esta era mi hija, el bebé que había acunado durante noches incontables cuando los cólicos la hacían llorar, y yo no tenía ayuda, ni pareja con quien compartir la carga. Esta era la niña para la que hacía tartas de cumpleaños caseras cuando no podía permitirme las de la pastelería.
La niña a la que enseñé a leer a la luz de las velas durante los apagones, cuando no podía pagar la factura de la luz a tiempo. ¿Cuándo había aprendido a odiarme? O peor, ¿cuándo había aprendido que yo era alguien que merecía este tipo de trato? Recogí el trozo más grande del teléfono, y en su pantalla rota apenas pude distinguir la última foto que había hecho. Un selfie que intenté la semana pasada, tratando de capturar algo de esperanza, algo que dijera que todavía estaba aquí, todavía viva, que todavía valía la pena documentarlo. Ahora estaba destruido, como tantas otras cosas que había intentado preservar. De repente, la cocina pareció más pequeña, las paredes oprimiéndome con el peso de 23 años de maternidad en solitario, de sacrificios que en su momento parecieron nobles, pero que ahora se sentían como una elaborada preparación para mi propia anulación. Había renunciado al ciclo de formación profesional de administración que podría haberme conseguido mejores trabajos. Había rechazado citas con hombres amables porque ella siempre lloraba cuando yo intentaba salir. Había trabajado en el turno de noche en la residencia para poder estar con ella durante el día, durmiendo en horas sueltas que me dejaban perpetuamente agotada, pero convencida de que valía la pena. Porque, ¿no es eso lo que hacen las madres? Me levanté del suelo, con el teléfono roto acunado en mis manos como los restos de algo que una vez fue precioso. Mi reflejo en la ventana oscurecida sobre el fregadero mostraba a una mujer que apenas reconocía. Mechones grises en un pelo que ya no tenía tiempo de teñir, arrugas alrededor de los ojos por años de sonreír a pesar de las dificultades, los hombros permanentemente encorvados por el peso de llevarlo todo sola. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si alguna vez lo has dado todo solo para que te traten como si no fueras nada, entonces lo entiendes. Si te gustan las historias sobre gente real que se enfrenta a un dolor real y encuentra el camino de vuelta a la dignidad, por favor, suscríbete a este canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. Y por favor, comenta desde qué ciudad nos ves. A veces, saber que no estamos solos marca la diferencia. Esa noche, barrí cada trozo de cristal. Cada fragmento representaba algo roto entre nosotras que me había esforzado tanto por mantener entero. Los metí en una bolsita, sin saber muy bien por qué los guardaba, solo sabiendo que tirarlos se sentiría como admitir la derrota. La puerta de la habitación de mi hija estaba cerrada, con la música lo suficientemente alta como para saber que no podría oírme aunque la llamara, pero no la llamé. Por primera vez en 23 años, no tenía nada que decirle. El silencio entre nosotras finalmente se había vuelto más ruidoso que cualquier palabra que yo pudiera ofrecer. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde la había ayudado con los deberes, donde habíamos compartido innumerables comidas, donde había firmado autorizaciones, matrículas de la universidad y los documentos del préstamo para pagar su educación, y sentí que algo se resquebrajaba dentro de mí que no tenía nada que ver con pantallas de teléfono. Era más profundo, más antiguo, más fundamental. Fue el sonido del corazón de una madre que finalmente comprende que el amor por sí solo no es suficiente para que alguien te vea como un ser humano. El piso estaba en silencio, salvo por el zumbido de la nevera y el bajo distante de su habitación. Miré a mi alrededor, a la vida que había construido, modesta, práctica, centrada por completo en darle a ella las oportunidades que yo nunca tuve. Cada elección, cada sacrificio, cada turno extra había sido por su futuro. Pero, ¿y el mío? Por primera vez en décadas, me hice una pregunta que había tenido demasiado miedo de considerar. ¿Quién era yo más allá de ser su madre? Y lo que es más aterrador aún, ¿me reconocería si intentara averiguarlo? El teléfono roto yacía sobre la mesa frente a mí, y en su pantalla destrozada podía ver 1000 versiones fracturadas de mí misma, cada una haciendo la misma pregunta silenciosa. ¿Cuánto más puedes soportar antes de que no quede nada que romper? Todavía no tenía una respuesta. Pero mientras estaba sentada allí, en la cocina que había sido testigo de tantos momentos de mi maternidad, sentí que algo cambiaba. No era exactamente rabia, aunque también la había. Ni siquiera era tristeza, aunque las lágrimas vendrían más tarde. Era algo más silencioso, más peligroso, más permanente.
Era el primer despertar de una mujer que había olvidado que existía más allá de su papel como la madre de alguien, la cuidadora de alguien, el cajero automático de alguien. Y esa mujer, enterrada bajo años de sacrificio y silencio, estaba empezando a recordar lo que se sentía al importar. La noche se extendía por delante, larga e incierta, pero por primera vez en años, no me apresuré a llenar el silencio con disculpas, explicaciones o intentos desesperados de arreglar lo que estaba roto. Simplemente me quedé allí, sosteniendo los pedazos, y me permití sentir el peso de todo lo que había llevado sola. El mañana llegaría, como siempre, pero algo me decía que la Mariela de mañana podría ser diferente de la que había entregado pagas mecánicamente y aceptado la falta de respeto como el precio por la presencia de una hija. Algo me decía que la mujer que recogía estos pedazos rotos podría estar finalmente lista para recomponerse de una manera diferente, una en la que volviera a ser visible, aunque solo fuera para sí misma. La luz de la cocina zumbaba suavemente sobre mi cabeza, arrojando su dura luz sobre una escena que marcaría un punto de inflexión, aunque yo aún no lo entendiera del todo. Todo lo que sabía era que cuando mi hija había susurrado, «para que no se te vuelva a olvidar», había tenido razón. Recordaría este momento, pero quizá no de la manera que ella pretendía. Los días posteriores al incidente del teléfono pasaron como escenas de la vida de otra persona, mecánicos, distantes, como si me estuviera viendo a mí misma seguir unas rutinas que una vez parecieron significativas, pero que ahora se sentían vacías. Compré un teléfono barato de reemplazo, de esos de prepago y sin ninguno de los recuerdos que guardaba el antiguo, sin fotos, sin mensajes, sin pruebas digitales de que una vez tuve una vida que valía la pena documentar. Mi hija no se disculpó, ni ese día, ni al siguiente, ni nunca. Se movía por nuestro piso como si nada hubiera pasado, como si destruir la propiedad de alguien fuera simplemente una tarde de martes más, tan insignificante como olvidarse de comprar leche o dejar los platos en el fregadero. Su silencio sobre el asunto fue más elocuente que cualquier justificación. Me decía que, en su mente, yo me lo había merecido. Empecé a observarla de otra manera, estudiándola como quien observa a un extraño en una cafetería, tratando de entender cómo alguien tan familiar se había vuelto tan irreconocible. ¿Cuándo habían aprendido sus ojos a mirar a través de mí en lugar de mirarme a mí? ¿Cuándo se había convertido mi presencia en ruido de fondo en su vida, notada solo cuando fallaba en proporcionar algo que ella quería? Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, saliendo solo para las comidas, que esperaba que estuvieran preparadas y listas, o cuando necesitaba algo, dinero, normalmente, o que la llevara a sitios que consideraba importantes. Sus amigos, su vida social, sus misteriosas actividades que nunca explicaba y sobre las que yo había dejado de preguntar hacía años, cuando mis preguntas solo recibían ojos en blanco y resoplidos de exasperación. «Mamá, necesito 70 euros para el concierto de la semana que viene», anunció una mañana, no preguntando, no pidiendo, simplemente declarando un hecho como si mi cuenta bancaria existiera únicamente para su entretenimiento. Yo estaba doblando la colada en la mesa de la cocina, su ropa mezclada con la mía, aunque últimamente me había dado cuenta de que había empezado a lavar sus cosas por separado, como si ni siquiera nuestras prendas debieran tocarse en la lavadora. «No me lo puedo permitir ahora mismo», dije en voz baja, manteniendo los ojos en la camisa que estaba doblando. «El coche necesita frenos nuevos». Y, ¿en serio? Su voz cortó mi explicación como unas tijeras cortan el papel. A la madre de Jimena le dio 100 euros. Pero supongo que soy la única que tiene una madre pobre que no puede permitirse ni una simple entrada para un concierto. La palabra pobre aterrizó como una bofetada. No porque no fuera verdad. Siempre había tenido dificultades económicas, estirado cada euro hasta que gritaba, sino por el desprecio con el que la dijo, como si mi situación económica fuera un fracaso personal en lugar del resultado de criar a una hija sola mientras trabajaba en empleos que apenas cubrían nuestras necesidades básicas. «Trabajo 40 horas a la semana en la residencia», le recordé, con la voz todavía calmada, aunque algo crecía dentro de mí.
algo que se sentía peligrosamente cerca del punto de ruptura. Hago todo lo que puedo para... Sí, ya lo sé, te sacrificas mucho. Imitó mi voz con una precisión cruel, convirtiendo mis palabras en algo patético y autocompasivo. Quizás si hubieras hecho algo con tu vida en lugar de ser solo una auxiliar de geriatría, no estaríamos en esta situación. Levanté la vista entonces. La miré de verdad, a esta joven que tenía mis rasgos pero nada de mi compasión, que tenía mis ojos pero veía el mundo a través de una lente de privilegio que yo nunca le había enseñado. ¿Dónde había aprendido esa crueldad? La había criado para ser amable, para entender las dificultades, para apreciar las pequeñas victorias que vienen del trabajo duro y la persistencia. Pero al mirarla ahora, me di cuenta de que la había protegido demasiado bien de la realidad de nuestra situación. Me había saltado comidas para asegurarme de que ella siempre tuviera dinero para el almuerzo. Había llevado el mismo abrigo durante 10 años para que ella pudiera tener ropa nueva cada temporada. Había creado una ilusión de estabilidad que ocultaba la ansiedad constante de vivir al día, el terror de los gastos inesperados, el agotamiento de elegir entre medicamentos y la compra del mes. Al protegerla de la pobreza, de alguna manera había creado una hija que la despreciaba y, por extensión, me despreciaba a mí. Veré qué puedo hacer, dije finalmente, volviendo a la colada porque mirarla se había vuelto demasiado doloroso. Oí su suspiro dramático, el sonido de sus pasos retirándose a su habitación, el portazo que se había convertido en el signo de puntuación de la mayoría de nuestras conversaciones. El piso volvió a quedar en silencio, pero ahora era diferente. No era un silencio pacífico, del tipo que surge cuando las personas se sienten cómodas en presencia del otro. Este era el silencio de extraños obligados a compartir un espacio, contando las horas hasta poder escapar de la compañía del otro. Pensé en mi propia madre, muerta hacía ya 15 años. Había sido dura, a veces severa, pero nunca cruel. Había tenido 2 trabajos para criarnos a mi hermano y a mí. Y sí, éramos pobres, pero lo entendíamos. Habíamos visto su agotamiento, sido testigos de sus luchas, y eso nos había hecho agradecidos, no resentidos. Habíamos aprendido a apreciar lo que teníamos porque veíamos lo que le costaba a ella proporcionárnoslo. ¿Qué había hecho yo mal? Había intentado hacerlo mejor que mi madre, darle a mi hija más oportunidades, más comodidad, más seguridad, pero en algún punto de todo ese dar, me había olvidado de enseñarle la lección más importante, que las personas que te quieren merecen respeto, sin importar el saldo de su cuenta bancaria. Esa tarde, fui a mi turno en la residencia Amanecer Dorado, con una pesadez que no tenía nada que ver con la fatiga física. La residencia se había convertido en más que mi lugar de trabajo. Era un refugio donde mi presencia realmente importaba, donde los residentes ancianos sonreían cuando me veían, donde mis cuidados eran apreciados en lugar de esperados y descartados. Doña Elvira, una de mis residentes favoritas, notó inmediatamente que algo iba mal. A sus 87 años, tenía el tipo de percepción que proviene de décadas de leer a las personas, de entender que lo que no se dice a menudo importa más que lo que se dice. Mariela, hija, tienes cara de que te han roto el corazón, dijo mientras la ayudaba a sentarse en su silla de ruedas para la cena. Su mano, delgada y manchada por la edad, se alzó para tocar mi mejilla con una sorprendente delicadeza. Intenté sonreír, mantener la compostura profesional que normalmente me salía tan fácil. Solo un día difícil, doña Elvira. No hay de qué preocuparse. Los días difíciles con la familia son los peores, dijo con la certeza de alguien que ha vivido lo suficiente como para saberlo. Porque podemos alejarnos de los extraños, de los trabajos, de los lugares que nos hacen daño. Pero, ¿la familia? A la familia la llevamos con nosotros, incluso cuando el peso se vuelve insoportable. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, y sentí que mi compostura cuidadosamente mantenida comenzaba a resquebrajarse. ¿Cómo sabe que es la familia?, pregunté, mi voz apenas un susurro, porque esa es la mirada de una madre cuyo hijo ha olvidado cómo quererla de vuelta, dijo doña Elvira con sencillez. Lo sé porque yo misma la llevé durante muchos años. Mi hijo... Bueno,
Digamos que algunos hijos crecen creyendo que lo que sus padres les dan es un derecho de nacimiento en lugar de una bendición. Quise preguntarle más, entender cómo había sobrevivido, pero otros residentes necesitaban atención y el momento pasó. Aún así, sus palabras se quedaron conmigo durante todo mi turno, resonando en los momentos de calma entre tareas. Cuando volví a casa bien pasada la medianoche, el piso estaba a oscuras, excepto por la luz que se filtraba por debajo de la puerta de mi hija. Podía oírla reír, hablando por teléfono con alguien que aparentemente merecía su alegría, su animación, toda la calidez que nunca me mostraba a mí. Me quedé en el pasillo un momento, escuchando su voz, tan diferente del tono plano e irritado que usaba conmigo. Con sus amigos, era encantadora, divertida, participativa. Conmigo, era una persona completamente diferente. O quizá yo era simplemente la única que veía su verdadero yo, el que había aprendido que era seguro maltratarme porque yo siempre perdonaría, siempre proveería, siempre estaría ahí. En mi propia habitación, me senté en el borde de la cama y miré el nuevo teléfono, con su lista de contactos vacía y su galería de fotos en blanco. Había tenido el teléfono antiguo durante 5 años. En su memoria había habido fotos de la graduación de bachillerato de mi hija, su primer día en la facultad, momentos aleatorios que había capturado porque entonces todavía creía que estábamos construyendo recuerdos juntas, que esas imágenes serían algún día una prueba atesorada de nuestro vínculo. Ahora no tenía nada, ni fotos, ni mensajes, ni prueba digital de que tenía una hija que una vez me había sonreído con afecto genuino, antes de que me convirtiera en nada más que un cajero automático con un límite de extracción decepcionante. Pensé en las palabras de doña Elvira, sobrellevar a la familia incluso cuando el peso se vuelve insoportable. ¿Cuánto más podía llevar? ¿Cuánto más debería llevar? Estas preguntas se sentían peligrosas, incluso rebeldes, porque se supone que las madres no deben hacérselas. Se supone que las madres deben aguantar, sacrificarse, amar incondicionalmente incluso cuando ese amor es devuelto con desprecio. Pero estaba cansada, no solo físicamente, aunque me dolía el cuerpo por el turno de 12 horas, sino cansada de una manera más profunda, un agotamiento del alma que provenía de años de dar a alguien que había aprendido a tomar sin gratitud, sin reconocimiento, sin la más mínima amabilidad humana. A la mañana siguiente, me desperté y encontré una nota en la encimera de la cocina, la caligrafía de mi hija, afilada y angulosa, a juego con su personalidad. Voy a quedarme en casa de Jimena unos días. Necesito espacio. No llames. Espacio. Necesitaba espacio de mí, de la madre que le había dado todo, que había sacrificado cada sueño y ambición para asegurarse de que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. La ironía habría sido divertida si no doliera tanto. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Luego me quedé de pie en el piso silencioso, rodeada por la evidencia de una vida dedicada al servicio de alguien que ni siquiera soportaba estar en el mismo espacio que yo, a menos que necesitara algo. Y en ese silencio, algo empezó a cambiar, no de forma dramática, no con una gran revelación, sino silenciosamente, como la primera grieta en el hielo que ha estado congelado demasiado tiempo. Seguía siendo su madre, todavía la quería. Pero quizá, solo quizá, necesitaba empezar a recordar que también era Mariela, una mujer que existía más allá de su papel, como la decepcionante madre de alguien. Los lazos que nos habían mantenido unidas se estaban rompiendo, deshilachándose hebra por hebra. Podía sentirlos aflojarse, podía sentir la distancia creciendo entre quien había sido y en quien me estaba convirtiendo. Y por primera vez, en lugar de intentar desesperadamente mantener esos lazos unidos, me pregunté qué pasaría si simplemente los dejara romperse. Quizá algunas cosas necesitaban desmoronarse antes de poder ser reconstruidas en algo más sano, algo que no requiriera que una persona desapareciera para que la otra pudiera brillar. Quizá el amor no debería sentirse como una anulación. Me preparé un café en la cocina silenciosa. Me senté a la mesa donde había servido 1000 comidas a alguien que había olvidado cómo dar las gracias, y me permití sentir todo el peso de mi soledad. No la soledad de estar sola. Llevaba años sola,
incluso cuando mi hija estaba en la habitación de al lado, sino la soledad más profunda de no ser vista por la única persona cuyo reconocimiento había anhelado más. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire, diminutas partículas flotando libremente en el espacio entre lo que había sido y lo que aún podría ser. Y me quedé sentada, una mujer de 53 años, y empecé a entender que a veces el mayor acto de amor es aprender a soltar, no a la persona, sino a la versión de ti misma que ha estado dispuesta a aceptar tan poco a cambio de tanto dado. Los lazos se estaban rompiendo. Y quizá, en su ruptura, finalmente había espacio para que algo nuevo creciera. Mi hija regresó después de 4 días en casa de Jimena, trayendo consigo bolsas de compras que sabía que no había pagado, y una actitud que sugería que su tiempo fuera solo había reforzado su desdén por nuestra modesta vida. Dejó caer las bolsas en el pasillo sin explicación, no acusó recibo de mi silencioso «bienvenida a casa», y se dirigió directamente a su habitación como si yo fuera simplemente parte del mobiliario, notada solo cuando estaba fuera de lugar o funcionaba mal. Recogí una de las bolsas que se había caído, vislumbrando marcas de diseñadores que hicieron que se me encogiera el estómago. Cada artículo probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. La familia de Jimena tenía dinero, del que llega fácil y se gasta sin pensar, y observé cómo mi hija absorbía su estilo de vida como una esponja, volviendo a nuestro piso con un disgusto apenas disimulado por su insuficiencia. «¿Qué tal tu estancia?», le pregunté esa noche cuando salió para cenar, tratando de mantener mi voz ligera, tratando de mantener la conexión que cada día se sentía más como una cuerda raída. Se encogió de hombros, mirando su móvil mientras picoteaba los espaguetis que había hecho, su plato favorito en su día, o al menos lo era antes de que mi comida se convirtiera en otra cosa de mí que la decepcionaba. Bien, la madre de Jimena reservó en ese nuevo restaurante francés en el centro. ¿El que acaban de abrir? La insinuación quedó flotando en el aire. La madre de Jimena la lleva a un sitio especial, un sitio que yo nunca podría permitirme, un sitio que resaltaba la enorme diferencia entre la vida que mi hija quería y la que yo podía ofrecerle. Suena genial, dije, tragándome la herida junto con un tenedor de pasta que de repente sabía a cartón. Lo fue. No levantó la vista del móvil. Su madre es súper guay. Es abogada. Gana un sueldo de 6 cifras. Van a ir a París este verano. Cada palabra era un pequeño cuchillo, cortando con precisión. La había llevado a la playa de Gandía una vez, cuando tenía 7 años, conduciendo 4 horas en mi viejo coche, para pasar un fin de semana en un hotel barato, donde podíamos oír el mar si abríamos la ventana. Le había encantado entonces. Recogió conchas, construyó castillos de arena, y me dijo que yo era la mejor madre del mundo. Ahora, el recuerdo se sentía como una prueba de mi incapacidad. Un fin de semana en la playa cuando podría haber tenido París. Quizá algún día podríamos hacer un viaje también, ofrecí, sabiendo incluso mientras lo decía lo patético que sonaba, lo vacía que era la promesa cuando apenas podía permitirme su paga semanal, y mucho menos un viaje internacional. Levantó la vista entonces, y la expresión de su rostro me hizo desear que hubiera mantenido los ojos en su móvil. Era una mezcla de lástima y desprecio, la mirada que le darías a alguien que no entiende que está haciendo el ridículo. «Mamá, sin ofender, pero no quiero irme de vacaciones contigo. O sea, incluso si pudieras permitirte lo que no puedes, preferiría ir con gente que sea, ya sabes». Hizo un gesto vago con la mano, buscando palabras que dolieran menos que las que estaba pensando. Divertida, exitosa, no gente atrapada en trabajos precarios quejándose del dinero todo el tiempo. Sentí que algo se rompía dentro de mí, otra pequeña fractura en los cimientos de quien creía que era. «No me quejo del dinero todo el tiempo», dije en voz baja, aunque incluso mientras hablaba sabía que era inútil defenderme. Ella ya había decidido quién era yo, y nada de lo que dijera cambiaría la narrativa que había construido. «Da igual», volvió a su móvil, la conversación terminada en su mente. «¿Hay postre?», negué con la cabeza, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta.
No había postre porque me había gastado el presupuesto de la compra en su paga la semana anterior, pero explicar eso solo demostraría su punto sobre mi constante enfoque en las finanzas. Suspiró dramáticamente, apartó su plato a medio comer y se levantó de la mesa sin ofrecerse a ayudar a recoger. Me quedé sola en la cocina, mirando la pasta que se enfriaba, preguntándome cuándo me había convertido en alguien tan fácil de ignorar, tan indigna de la más elemental cortesía. La semana siguiente fue mi cumpleaños. 53 años. Un número que se sentía a la vez demasiado joven para rendirse y demasiado viejo para empezar de nuevo. No esperaba mucho. Mis cumpleaños habían sido eventos tranquilos durante años, generalmente solo una tarjeta de algunos compañeros del trabajo y quizá una pequeña tarta que me compraba yo misma. Pero una pequeña parte esperanzada de mí pensó que mi hija podría acordarse, podría reconocer el día aunque no se animara a celebrarlo. Me desperté esa mañana en un piso vacío. Se había ido temprano, algo inusual para alguien que normalmente dormía hasta el mediodía los fines de semana. Ni nota, ni mensaje. Nada que indicara que se había acordado de qué día era. Me hice un café en la cocina silenciosa e intenté no sentir el peso de mi propia insignificancia. En el trabajo, los residentes y el personal me hicieron un pequeño homenaje. Doña Elvira había organizado un pastelito en la sala de descanso, y varios residentes me dieron tarjetas que habían hecho ellos mismos, con sus caligrafías temblorosas deletreando felicitaciones con más calidez de la que había sentido en casa en años. Lloré en el baño del personal, abrumada por la comprensión de que prácticamente extraños me trataban con más afecto que mi propia hija. Llegué a casa esa tarde y la encontré en el salón con dos de sus amigas, chicas a las que había visto brevemente a lo largo de los años, pero que me miraban como si fuera invisible. Se reían de algo, compartiendo una botella de vino que sabía que no había comprado y que definitivamente no le había dado permiso para coger del armario donde guardaba la botella barata que alguien me había regalado hacía años. «Ah, hola», dijo mi hija, levantando la vista con la indiferencia casual que había perfeccionado. «Esta es mi madre. Acaba de llegar del trabajo. Es el cumpleaños de mi madre. No mi madre, que me crió sola y nunca se perdió ni uno de mis cumpleaños. Solo una declaración de hechos, tan trivial como comentar el tiempo. Hola, señora», empezó una de las chicas, claramente sin saber siquiera mi apellido. «Mariela», dije en voz baja. «Solo Mariela». «Qué guay». «Qué chulo el piso», dijo la otra chica, y no supe si estaba siendo sarcástica o si de verdad no veía lo destartalado que estaba todo. Los muebles desgastados, las cortinas descoloridas, la alfombra que llevaba 5 años necesitando un cambio. Me disculpé y me fui a mi habitación. Mis planes de una cena especial de cumpleaños se redujeron a comerme una barrita de cereales sola, mientras escuchaba a mi hija reír con gente que le importaba más que yo. Podía oírlas a través de las finas paredes, hablando de sus vidas, sus planes, sus futuros que parecían incluir universidades de prestigio, viajes exóticos y oportunidades que yo nunca podría ofrecer. «¿Tu madre es siempre tan callada?», preguntó una de ellas. Su voz se oía claramente. «Es así», respondió mi hija. «Es un poco... no sé, no tiene mucha vida. Trabaja en una residencia, vuelve a casa, ve la tele. Una vida bastante aburrida, la verdad». Las palabras no deberían haber dolido tanto como lo hicieron. Había oído cosas peores, soportado insultos más directos, pero oírme reducir a una descripción tan simple y despectiva, como si 23 años de maternidad en solitario, de sacrificio, lucha y amor, pudieran resumirse como aburrida. Eso cortó más profundo que cualquiera de sus arrebatos de ira. Me tumbé en la cama, mirando al techo con su mancha de humedad que parecía una nube, e intenté recordar cuándo fue la última vez que me sentí vista, realmente vista, no solo mirada de reojo o a través, sino verdaderamente reconocida como una persona con sentimientos, sueños, una historia que importaba. La respuesta no llegó porque la verdad era demasiado dolorosa para reconocerla. Llevaba tanto tiempo siendo invisible que casi había olvidado lo que se sentía al ser visible. Más tarde esa noche,
Después de que sus amigas se fueran y el piso volviera a quedar en silencio, encontré un ticket de la compra en la encimera de la cocina. Mi hija había usado mi tarjeta de débito, la que le había dado para emergencias, para comprar el vino y los aperitivos para su reunión. 37 euros que no había presupuestado, cogido sin preguntar, gastado sin pensar. Cogí el ticket, estudié los artículos de la lista y sentí que algo cambiaba en mí. No era exactamente ira, aunque también la había. Algo más frío, más calculado. Estaba cansada de ser el fondo de emergencia para su vida social, cansada de ser la mujer invisible que existía solo para servir, para proveer, para desvanecerse en el fondo de su existencia cada vez más privilegiada. Pensé en enfrentarme a ella, exigir respeto, establecer límites que deberían haberse fijado hace años. Pero ya lo había intentado antes, de formas más pequeñas, y siempre terminaba igual, con sus lágrimas, sus acusaciones de que yo era injusta, sus amenazas de mudarse si no dejaba de intentar controlar su vida, y yo siempre había cedido porque la idea de perderla por completo era más aterradora que la lenta erosión de que me diera por sentada. Pero ahora, sosteniendo ese ticket en mi mano en mi 53º cumpleaños que ella había olvidado, me pregunté si había alguna diferencia entre que te dieran por sentada y estar perdida. De cualquier manera, estaba sola. De cualquier manera, era invisible. Al menos si se iba, no tendría que presenciar mi propia anulación cada día. Guardé el ticket en mi cartera. Otra prueba en un caso que estaba construyendo sin entender del todo por qué. Quizá estaba documentando mi propia desaparición, creando un rastro de papel de todas las formas en que había permitido que me menospreciaran. O quizá finalmente estaba empezando a ver con claridad, a reconocer patrones que había estado demasiado cerca para notar antes. A la mañana siguiente, me preparé el desayuno para una. Cuando mi hija salió, esperando que la comida estuviera lista como siempre, me encontró sentada a la mesa con mi café y mis tostadas, sin nada preparado para ella. ¿Qué hay de desayunar?, preguntó, abriendo la nevera con la expectativa de alguien que nunca ha tenido que preguntarse si habría comida. No sé qué piensas prepararte, dije con calma, sin levantar la vista del periódico que fingía leer. Yo me he hecho lo que me apetecía. Me miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Hablas en serio? ¿Te has hecho el desayuno y no me has preparado nada? Tienes 23 años, dije, sin mirarla a los ojos porque sabía que si veía su cara podría flaquear, podría volver a caer en los patrones que nos habían traído hasta aquí. Eres capaz de hacerte tu propio desayuno. El silencio que siguió estuvo cargado de conmoción e indignación. Podía sentirla procesar esta pequeña rebelión, intentando decidir si valía la pena pelear por ello. Finalmente, cogió su bolso y las llaves con movimientos exagerados. Vale, pues ya me compraré algo de camino a casa de Jimena, ya que, por lo visto, mi propia madre ni se molesta en darme de comer. La puerta se cerró de golpe tras ella, y yo me quedé en el silencio resultante, con las manos temblando ligeramente alrededor de mi taza de café. Era algo tan pequeño, no prepararle el desayuno, un acto tan diminuto de autopreservación, pero se sintió enorme, como si hubiera cruzado una línea invisible que separaba a la Mariela que lo aceptaba todo de la Mariela, que finalmente podría estar lista para pedir algo a cambio. Terminé mi café lentamente, saboreando el silencio que normalmente se sentía opresivo, pero que hoy parecía casi pacífico. Por primera vez en años, había hecho algo solo para mí. Había tomado una decisión que priorizaba mis propias necesidades sobre sus expectativas. Era un pequeño comienzo, apenas perceptible, como el primer brote verde que atraviesa la tierra helada al final del invierno. Pero era un comienzo, al fin y al cabo. Y mientras lavaba mi único plato y mi única taza, dejando la cocina limpia pero vacía de cualquier evidencia de que había estado anticipando sus necesidades, sentí algo que no había sentido en años, el débil murmullo de mi propia voz, enterrada durante tanto tiempo bajo el peso de la maternidad y el sacrificio, empezando finalmente a recordar cómo hablar. Seguía siendo invisible en mi propia historia. Seguía siendo el personaje secundario en la narrativa de mi hija. Pero quizá, solo quizá, estaba empezando a entender que no tenía que aceptar ese papel para siempre.
Quizá todavía había tiempo de reescribirme en mi propia vida, de reclamar la visibilidad que había entregado tan gradualmente que ni siquiera me había dado cuenta de que desaparecía. El día se extendía por delante, lleno de trabajo, rutina y todos los momentos ordinarios que componen una vida. Pero algo había cambiado, una pequeña rebelión interna que susurraba que no tenía que seguir desapareciendo solo para hacerle sitio a alguien que ni siquiera notaba que me había ido. No era mucho, pero era algo, y a veces algo es suficiente para empezar el lento viaje de vuelta a una misma. Las semanas que siguieron a mi pequeña rebelión del desayuno trajeron a nuestro piso una guerra fría que me heló más que cualquier conflicto abierto. Mi hija dejó de hablarme por completo, a menos que fuera absolutamente necesario, comunicándose a través de escuetos mensajes de texto, incluso cuando estábamos en la misma habitación. Falta detergente. Me escribía desde su dormitorio mientras yo estaba sentada a 3 metros en el salón. ¿Cuándo llegas a casa? Leía en otro mensaje, como si el sonido de mi voz se hubiera vuelto demasiado desagradable de soportar. Me decía a mí misma que esto era mejor que la crítica constante, las interminables comparaciones con la exitosa madre de Jimena, la crueldad casual disfrazada de honestidad, pero el silencio era su propia forma de tortura, un recordatorio de que había fracasado tan completamente en la maternidad que hasta mi presencia se había vuelto inoportuna. Empecé a llegar más tarde del trabajo, aceptando turnos extra que no necesitaba, solo para evitar el piso que se había convertido en un museo de mis fracasos. Cada habitación contenía pruebas de una relación que había muerto lentamente, mientras yo estaba demasiado ocupada intentando salvarla como para darme cuenta de que ya se había ido. La cocina donde no comía mi comida, el salón donde no soportaba ver la televisión conmigo, el pasillo donde nos cruzábamos como extrañas, con cuidado de no hacer contacto visual, de no reconocer el abismo que se había abierto entre nosotras. Doña Elvira notó mi aumento de horas en la residencia Amanecer Dorado. ¿Huyes de algo, hija?, me preguntó una tarde mientras la ayudaba a prepararse para acostarse, sus sabios ojos viendo mucho más de lo que yo quería revelar. Solo intento mantenerme ocupada. Mentí, pero mi voz me traicionó con su vacío. Las personas más ocupadas son a menudo las más solitarias, dijo, dándome una palmadita en la mano con sus dedos de papel, porque si dejas de moverte, tienes que sentir aquello de lo que has estado huyendo. Tenía razón, por supuesto. Mientras siguiera moviéndome, trabajando, limpiando, organizando, ayudando a otros, no tendría que sentarme con la devastadora verdad de que había criado a una hija que no me soportaba, que había volcado todo lo que tenía en una relación que me había dejado completamente vacía. Una tarde, llegué a casa y encontré a mi hija haciendo cajas en su habitación. El corazón se me encogió con un miedo que inmediatamente me odié por sentir. Se iba. Finalmente hacía lo que había amenazado tantas veces, y yo debería haber sentido alivio, pero en cambio sentí pánico ante la idea de perder incluso a esta versión fría y hostil de ella. ¿Qué haces?, pregunté desde el umbral de su puerta, mi voz más débil de lo que pretendía. No levantó la vista. Me mudo con Jimena. Su familia tiene una casa de invitados. Me han dicho que puedo quedarme allí. Por supuesto que sí. La familia de Jimena con su dinero, sus restaurantes franceses y sus viajes a París, podían permitirse ser generosos, acoger a descarriados, ser los héroes en una historia donde yo era la villana que no había sabido proveer adecuadamente. ¿Cuándo? La palabra salió como una súplica, y me odié por ello. Este fin de semana, dobló un jersey con movimientos precisos, sin mirarme todavía a los ojos. El hermano de Jimena me ayuda con la mudanza, no preguntando si podía ayudar, no invitándome a ser parte de esta transición, solo informándome de una decisión ya tomada, un futuro ya planeado que no me incluía de ninguna manera. ¿Vendrás a visitarme a veces?, pregunté, sabiendo que sonaba desesperada pero incapaz de contenerme. Esta era mi hija, el bebé que había acunado durante incontables noches, la niña por la que lo había sacrificado todo. Seguramente todavía quedaba algo que valiera la pena salvar. Finalmente me miró, y la expresión de su rostro fue peor que la ira o el desprecio. Era lástima. Mamá,
Creo que ambas necesitamos espacio. Todo esto hizo un gesto vago entre nosotras, reduciendo 23 años a todo esto. No es sano. Para ninguna de las dos. Quise preguntarle a qué se refería con no es sano. Quise saber cuándo amar a alguien con todo lo que tienes se vuelve tóxico, cuándo el sacrificio se convierte en asfixia, cuándo ser madre se convierte en un crimen digno de exilio. Pero no pregunté porque ya sabía la respuesta. Le había fallado por ser exactamente quien era: pobre, ordinaria, insignificante, insuficiente. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina donde me había sentado 1000 veces antes, pero esta vez ni siquiera podía fingir que hacía algo productivo. No había facturas que pagar, ni comidas que planificar, ni futuro que imaginar, porque el futuro por el que había estado trabajando acababa de anunciar que se mudaba a una casa de invitados donde yo no era bienvenida. Saqué mi móvil, el reemplazo barato que nunca había sentido como mío, y revisé la galería de fotos vacía, sin recuerdos, sin momentos capturados, sin pruebas de que alguna vez hubiera sido alguien digno de ser documentado. Por impulso, abrí mis redes sociales, algo que rara vez hacía porque ver la vida de los demás solo me recordaba lo pequeña que se había vuelto la mía. La madre de Jimena había publicado fotos de su cena familiar de esa semana. Reconocí el restaurante, el sitio francés que mi hija había mencionado, y allí, en el fondo de una foto, pude verla, a mi hija, riéndose de algo que la madre de Jimena había dicho, con la cara iluminada por una alegría que no había visto dirigida a mí en años. El pie de foto decía: «Qué suerte tener a estas jóvenes maravillosas en nuestras vidas. Qué ganas de nuestra aventura en París este verano». París. Se iba a París con ellos, a vivir con ellos, a formar parte de su familia, mientras a mí me trataba como un secreto vergonzoso que debía ocultarse. Cerré la aplicación, dejé el móvil y sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. No de forma dramática, no con lágrimas o gritos, sino silenciosamente, como una tela vieja que ha estado estirada demasiado tiempo y finalmente se rasga bajo una presión que se había vuelto insoportable. Fui a mi dormitorio y abrí mi armario, mirando la ropa que había llevado durante años, los mismos conjuntos prácticos elegidos por su durabilidad en lugar de por su estilo. Saqué el vestido que había comprado para su graduación de bachillerato, la única cosa bonita que había tenido, comprado en rebajas pero aún lo suficientemente caro como para hacerme saltar comidas durante una semana. Me lo había puesto una vez. Me sentí orgullosa y guapa por una tarde mientras veía a mi hija recibir su diploma. Ella se había quejado de que mi aspecto era vergonzoso, que las madres de los demás llevaban ropa de marca, que de alguna manera le había arruinado su día especial por no ser lo suficientemente rica como para encajar con los otros padres. Puse el vestido sobre mi cama y lo miré fijamente, este símbolo de todas las formas en que había intentado y fracasado en ser suficiente. Luego lo doblé con cuidado. Lo volví a guardar en el armario y cerré la puerta sobre él y todo lo que representaba. El piso estaba en silencio, excepto por el sonido de embalaje que venía de la habitación de mi hija. Cada golpe de objetos al ser colocados en cajas se sentía como una cuenta atrás hacia mi completa irrelevancia. Pronto se iría, y yo estaría sola en este espacio que habíamos compartido, pero que en realidad nunca habíamos habitado juntas. No desde hacía años. Pensé en todas las cosas que había dejado por ella. El ciclo de formación profesional de administración, que podría haberme llevado a un trabajo mejor. El hombre amable que había querido salir conmigo cuando ella tenía 10 años, pero me negué porque lloró cuando intenté salir. Las amistades que había dejado marchitar porque estaba demasiado cansada de trabajar y criar para mantenerlas. Los sueños que había apartado. Las ambiciones que había enterrado, la versión de mí misma que había sacrificado en el altar de la maternidad. ¿Y para qué? ¿Para criar a una hija tan avergonzada de mí que se mudaba con casi extraños en lugar de compartir espacio con su propia madre? Saqué un bloc de notas del cajón de mi mesita de noche. Siempre había tenido uno allí para listas de la compra y recordatorios. Y empecé a escribir. No una carta para ella. Ya había superado eso, sino una lista de todo lo que había perdido en el proceso de convertirme en su madre. Cada elección que había hecho que me había llevado a este momento de completo aislamiento.
La lista se hizo más larga de lo que esperaba. Oportunidades de formación, avance profesional, relaciones sentimentales, amistades, aficiones, viajes, seguridad económica, amor propio, dignidad, esperanza. Esa última palabra me devolvió la mirada desde la página. Esperanza. ¿Cuándo la había perdido? No de golpe, sino gradualmente, como ver una vela consumirse tan lentamente que no te das cuenta hasta que de repente estás sentada en la oscuridad. Arranqué la página del blog, la doblé con cuidado y la puse en mi cartera junto al ticket de su compra no autorizada en mi cumpleaños. Pruebas. Documentación. Una prueba de que había existido, de que había renunciado a cosas, de que mi vida había significado algo aunque mi hija no pudiera verlo. El sábado llegó con el estruendo de la furgoneta del hermano de Jimena. Me quedé en mi habitación mientras cargaban las cajas, incapaz de ver la eliminación sistemática de mi hija de mi vida. Oía voces, risas, la camaradería fácil de personas que encontraban agradable la compañía de los demás. La voz de mi hija se elevaba por encima de las otras, más ligera y feliz de lo que la había oído en meses. Estaba aliviada de irse. Podía oírlo en cada palabra, cada risa, cada instrucción sobre qué caja contenía qué. Esto no era un adiós difícil para ella, era una huida. Cuando la furgoneta finalmente se alejó, no llamó a mi puerta, no dijo adiós. Oí la puerta del piso cerrarse, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo, y luego el silencio. Un silencio completo y absoluto, que se sintió como si el universo contuviera la respiración, esperando a ver si sobreviviría a este abandono final. Salí de mi habitación y encontré el piso transformado. Su cuarto estaba vacío, las puertas del armario abiertas de par en par para no revelar nada más que perchas de alambre y polvo. El baño que habíamos compartido ahora solo contenía mis artículos de aseo. El salón parecía más grande de alguna manera, hueco, como un cuerpo al que le faltan órganos vitales. Sobre la mesa de la cocina, encontré una nota. No una carta, solo unas pocas palabras garabateadas en un trozo de papel arrancado de una revista. Te mando un mensaje con mi nueva dirección. Gracias por todo. S. No con cariño, Sofía. No tu hija. Solo S. Como si incluso firmar con su nombre completo hubiera requerido más conexión de la que estaba dispuesta a dar. Gracias por todo. Como si 23 años de maternidad en solitario pudieran resumirse con la misma gratitud casual que le ofrecerías a alguien que te sujeta una puerta. Me senté a la mesa vacía, con la nota en las manos, y sentí cómo los últimos vestigios de esperanza finalmente enmudecían. No habría reconciliación, ni momento de comprensión en el que se diera cuenta de lo que había renunciado por ella, ni disculpa entre lágrimas ni reconocimiento agradecido. Se había ido, y estaba aliviada de haberse ido, y ese era el final de la historia que había estado escribiendo desde el momento en que la sostuve en mis brazos por primera vez. El silencio me presionaba por todos lados, y lo dejé. No lloré, no grité, no hice nada dramático o catártico. Simplemente me quedé allí, una mujer de 53 años sola en un piso que en realidad nunca se había sentido como un hogar, y acepté que esta era mi vida ahora. Pero en esa aceptación, en ese momento de completa rendición a mis circunstancias, algo pequeño e inesperado se agitó. No esperanza, ya había terminado con eso. Algo más. Algo que susurraba que quizá, solo quizá, estar sola no era lo mismo que estar acabada. Quizá todavía me quedaba algo. Algo que todos habían olvidado. Algo que incluso yo había olvidado en los años de darlo todo. Doblé la nota. La puse con los otros documentos en mi cartera y me levanté de la mesa. Mañana averiguaría qué venía después. Esta noche, simplemente me sentaría en el silencio y recordaría quién había sido antes de convertirme en la madre de alguien, la decepción de alguien, la vía de escape de alguien. La primera semana sola en el piso fue desorientadora. Esperaba oír el portazo de su puerta, su voz quejándose de algo que no le había proporcionado. La televisión a todo volumen desde su habitación, a horas en las que la gente normal duerme. En cambio, solo había silencio. Pero ahora era un tipo de silencio diferente. No el silencio hostil de dos personas que se evitan,
sino el silencio abierto y respirable de un espacio que me pertenecía por completo. Me encontré moviéndome por las habitaciones de otra manera, ya no andando de puntillas para no molestarla, ya no preparándome para las críticas sobre cómo colocaba los muebles o decidía pasar la tarde. La tercera noche, me senté en el salón con todas las luces encendidas, algo que había dejado de hacer años atrás, porque ella se quejaba de la factura de la luz mientras, simultáneamente, dejaba todos los aparatos de su habitación enchufados y funcionando. La luz se sentía desafiante de alguna manera. Cada lámpara una pequeña declaración de que se me permitía ver con claridad en mi propia casa. Empecé a notar cosas que había dejado de ver. La grieta en el techo que tenía intención de reparar desde hacía 5 años. La estantería en la esquina que todavía contenía libros que me habían encantado antes de que ser madre consumiera todo mi tiempo de lectura. La ventana que daba al este, dejando entrar un sol matutino que había olvidado que era hermoso, porque siempre había estado demasiado apurada, demasiado estresada, demasiado centrada en sus necesidades para apreciar algo tan simple como la luz. En el trabajo, doña Elvira observó estos pequeños cambios con su característica percepción. «Pareces diferente», dijo una tarde mientras la ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia. «Más ligera de alguna manera, aunque sospecho que llevas el mismo peso». «Mi hija se ha mudado», le dije, y esperé la compasión que suele seguir a tales anuncios. En cambio, doña Elvira asintió pensativamente. «¿Y cómo te sientes al respecto?». Era una pregunta que nadie más me había hecho. Mis compañeros me habían dado el pésame, como si hubiera sufrido una muerte. Mi supervisora me había sugerido que me tomara unos días libres si necesitaba tiempo para adaptarme. Todos asumieron que estaba destrozada, y les dejé que lo asumieran porque admitir la verdad se sentía como traicionar algún código fundamental de la maternidad. Pero doña Elvira no preguntaba lo que debería sentir, preguntaba lo que realmente sentía. «Me siento...». Hice una pausa, buscando la honestidad entre los escombros de todo lo que me habían dicho que debería experimentar. Siento que puedo respirar por primera vez en años. Y eso me hace sentir culpable, lo que me hace sentir enfadada, lo que me hace sentir confundida sobre quién soy. Doña Elvira sonrió, el tipo de sonrisa que surge al reconocer tu propio pasado en el presente de otra persona. Bien, la confusión significa que estás empezando a despertar. Durante mucho tiempo, supiste exactamente quién eras. Su madre, su proveedora, su decepción. Ahora tienes la oportunidad de recordar quién es Mariela. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a casa esa tarde. El sol poniente pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que no recordaba haber notado en meses. ¿Quién era Mariela? No Mariela la madre, no Mariela la auxiliar de geriatría, no Mariela la mujer que no era lo suficientemente buena, solo Mariela. Aparqué en un parquecito por el que pasaba todos los días de camino al trabajo. Un espacio verde en el que nunca había entrado a pesar de pasar por delante cientos de veces. Me senté en un banco cerca de un parque infantil donde los niños jugaban, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros al atardecer, y traté de recordar. Antes de que naciera Sofía, había querido escribir. Nada grandioso o ambicioso, solo pequeñas historias sobre gente corriente que se enfrenta a momentos extraordinarios. Había llenado cuadernos con observaciones y bocetos de personajes, fragmentos de diálogos y descripciones del mundo tal como lo veía. Incluso me había matriculado en un curso de escritura creativa en el centro cívico del barrio. Asistí a 3 clases antes de descubrir que estaba embarazada, y todo lo demás pasó a un segundo plano ante la realidad que crecía dentro de mí. ¿Cuándo fue la última vez que escribí algo que no fuera una lista de la compra o un horario? ¿Cuándo fue la última vez que me permití observar el mundo con el tipo de atención que convierte los momentos cotidianos en historias dignas de ser contadas? Saqué mi móvil, el reemplazo barato que nunca había sentido del todo mío, y abrí la aplicación de notas. Mis dedos flotaron sobre el teclado, inseguros, como un músico que vuelve a un instrumento tras años de silencio. Luego, lentamente, empecé a teclear. Hay muchas maneras de volverse invisible. Puedes desvanecerte gradualmente, como las fotografías antiguas dejadas al sol, o puedes ser borrada deliberadamente,
pintada por encima por personas que necesitan el espacio que ocupas para sus propias vidas en expansión. Las palabras surgieron con vacilación al principio, luego más rápido, como si un canal largamente bloqueado finalmente se estuviera despejando. Escribí sobre el teléfono destrozado, sobre el cumpleaños olvidado, sobre cajas de mudanza y habitaciones vacías, y el dolor particular de ser reemplazada por extraños que podían permitirse ser generosos. Escribí hasta que el sol se puso por completo, y el parque infantil se vació, hasta que se me acalambraron los dedos y las farolas parpadearon a mi alrededor. Cuando finalmente paré, tenía 3 páginas de prosa en bruto, sin pulir, que capturaban algo verdadero sobre mi experiencia. No era una gran obra, estaba demasiado oxidada, sin práctica, pero era mía. Por primera vez en 23 años, había creado algo que existía únicamente para mí, que no servía a las necesidades o expectativas de nadie más. Guardé el documento, titulado simplemente Invisible, y conduje a casa sintiendo algo que no podía nombrar. No era felicidad exactamente, sino una sensación de posibilidad que había estado ausente durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. El piso seguía vacío cuando llegué, pero ahora se sentía menos opresivo. Me preparé la cena, una cena de verdad, no las comidas rápidas y olvidables que había comido de pie en la encimera durante años, y me senté a la mesa con un libro que tenía pendiente leer, sin televisión como ruido de fondo, sin engullir la comida para evitar una confrontación, solo yo, la comida y las palabras en una página. Había tanto silencio que podía oír mis propios pensamientos y, por primera vez en años, no eran del todo críticos. Durante los días siguientes, empecé a hacer pequeños cambios. Reorganicé los muebles del salón, poniendo el sofá donde yo quería, no donde Sofía había insistido que debía ir para optimizar su visión de la televisión. Compré flores frescas en el supermercado, algo que siempre había considerado demasiado frívolo, demasiado caro, un lujo excesivo cuando había necesidades prácticas que cubrir. Las puse en la mesa de la cocina, y cada vez que las veía, recordaba que se me permitía tener cosas bonitas, que mi vida no tenía por qué ser enteramente funcional y abnegada. Empecé a asistir a un taller de escritura gratuito en la biblioteca pública los jueves por la tarde. La primera sesión fue aterradora. Casi me di la vuelta en el aparcamiento, convencida de que no pertenecía a un grupo de personas que tenían la confianza de llamarse a sí mismas escritoras. Pero me obligué a cruzar las puertas, a sentarme en el círculo de sillas plegables, a presentarme a extraños que no me conocían como la madre de nadie, ni como la decepción de nadie. «Soy Mariela», dije cuando llegó mi turno. Solía escribir, hace mucho tiempo. Estoy intentando recordar cómo hacerlo. La coordinadora del grupo, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y ojos amables, me sonrió. «Bienvenida de vuelta a ti misma», dijo, y algo en esa frase hizo que se me hiciera un nudo en la garganta, con una emoción que no supe identificar. Cada semana llevaba nuevos textos, fragmentos de memoria, observaciones sobre los residentes del geriátrico, pequeñas ficciones sobre gente que imaginaba en la cafetería o el parque. Los otros escritores ofrecían críticas que eran honestas pero alentadoras, y poco a poco, empecé a confiar de nuevo en mi propia voz, a creer que lo que tenía que decir podría importarle a alguien, aunque ese alguien fuera solo yo. Sofía no mandaba mensajes. Los días se convirtieron en semanas sin contacto, sin preguntas sobre cómo me las arreglaba, sin acuse de recibo de que existía más allá de ser la persona que podría enviar dinero si se lo pedían. Me decía a mí misma que no me importaba, que su silencio era en realidad un regalo. Me liberaba de la ansiedad constante de preguntarme qué había hecho mal, qué nueva decepción había causado. Pero en la quietud de la noche, sola en el piso demasiado silencioso, todavía sentía el dolor de su ausencia. No la ausencia de en quién se había convertido, sino la ausencia de quien yo había esperado que fuera, la hija que había imaginado mientras la acunaba de bebé, la relación que creía que estábamos construyendo con cada sacrificio que hacía. El duelo, estaba aprendiendo, no era solo por la muerte, era por la muerte de las expectativas, el entierro de los futuros que habías planeado y que nunca llegarían.
Estaba de luto por la hija que en realidad nunca había tenido. La relación que solo había existido en mi esperanzada imaginación. Doña Elvira me ayudó a entender esto una tarde, mientras compartía mis sentimientos contradictorios. «Estás llorando dos pérdidas», dijo con delicadeza. «La hija que criaste y la madre que tuviste que ser para criarla. Esas dos personas ya no están. La pregunta es, ¿quién va a surgir de su ausencia? ¿Quién? En efecto, tenía 53 años, empezando de nuevo de formas que nunca había previsto. Mi cuenta de ahorros seguía casi vacía. Que Sofía se mudara no había mejorado mágicamente mis finanzas. Todavía tenía el mismo trabajo. Todavía luchaba para llegar a fin de mes. Todavía conducía el mismo coche viejo y vivía en el mismo piso modesto. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no solo estaba sobreviviendo, no solo aguantando hasta un futuro momento en que las cosas pudieran mejorar. Estaba viviendo, activa e intencionadamente, tomando decisiones que servían a mi propio crecimiento en lugar de a la comodidad de otra persona. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Empecé a dar paseos por el parque donde había escrito esas primeras palabras, observando el cambio de las estaciones con la atención de alguien que había olvidado que la belleza existía en los momentos ordinarios. Volví a conectar con una vieja amiga de mis días antes de la maternidad, contactándola con nerviosismo después de años de silencio. «Mariela», exclamó cuando respondió a mi llamada. «Empezaba a pensar que habías desaparecido del mapa». «Lo había hecho», admití. «Pero estoy intentando volver». Quedamos para tomar un café, y no me juzgó por los años de ausencia. No exigió explicaciones de por qué había dejado que nuestra amistad se apagara. Simplemente me dio la bienvenida de nuevo a su vida con el tipo de elegancia que estaba aprendiendo a ofrecerme a mí misma. La aceptación del pasado sin dejar que dicte el futuro. A través de estos pequeños actos de recuperación, empecé a entender lo que doña Elvira había querido decir con lo de despertar. Durante años, había caminado como una sonámbula por mi vida, funcionando en piloto automático mientras mi sentido de identidad se erosionaba lentamente. Ahora, estaba deliberadamente presente, eligiendo conscientemente cómo gastar mi tiempo, mi energía, mis limitados recursos. No fue dramático ni revolucionario. No me estaba convirtiendo en una persona diferente ni logrando una gran transformación. Simplemente estaba recordando quién había sido antes de sacrificarlo todo en el altar de la maternidad y descubriendo que quizá, solo quizá, todavía valía la pena conocer a esa persona. La escritura se convirtió en mi ancla, lo que hacía por mí misma que no tenía nada que ver con ganar dinero, cumplir obligaciones o demostrar mi valía a nadie. Cada jueves por la tarde en el taller, cada momento de calma en casa con mi cuaderno, cada observación que capturaba en palabras, eran actos de autopreservación, pruebas de que existía más allá de mis roles y relaciones. Una tarde, la coordinadora del taller nos pidió que escribiéramos sobre un momento de transformación. Me encontré escribiendo sobre el teléfono destrozado, sobre estar en mi cocina y ver mi reflejo roto en la pantalla hecha añicos. Pero esta vez, lo escribí de otra manera. Esta vez, el teléfono roto se convirtió en una metáfora de todo lo que había necesitado romperse para que algo nuevo pudiera surgir. A veces, escribí, tenemos que hacernos añicos por completo antes de poder ser reconstruidos en algo más fuerte, algo que nos pertenezca enteramente a nosotros mismos. Cuando lo leí en voz alta al grupo, sentí la verdad de esas palabras resonando en mi pecho. Me habían hecho añicos, pero no estaba acabada. Apenas empezaba a comprender que los pedazos de mí misma que creía perdidos simplemente habían estado esperando permiso para volver a unirse en una nueva configuración. No buscaba venganza, ni siquiera reconciliación. Era algo más simple y profundo. Recuperación. Estaba recuperando mi vida, mi identidad, mi derecho a existir como algo más que la decepción de alguien. Y en esa recuperación, estaba descubriendo algo que Sofía no había entendido. Yo siempre había sido algo mejor. Simplemente había olvidado buscarlo en mí misma. Pasaron 3 meses sin una palabra de Sofía. 3 meses de un silencio que gradualmente se transformó de doloroso a pacífico, de abandono a liberación. Dejé de mirar el móvil obsesivamente. Dejé de preguntarme si hoy sería el día en que recordaría que existía.
En cambio, llené mis días con el trabajo silencioso de reconstruir un yo que casi había olvidado. El taller de escritura se había convertido en lo más destacado de mi semana. Había progresado de fragmentos vacilantes a relatos completos, pequeñas narrativas sobre resiliencia y supervivencia que parecían conectar con los otros participantes. Una tarde, nuestra instructora, Isabel, me llamó aparte después de la clase. «Mariela, ¿alguna vez has considerado enviar tus textos para que los publiquen?», preguntó, sosteniendo el último texto que había compartido, una historia sobre una mujer que descubría su valía después de ser descartada. Me reí, el sonido incómodo en mi garganta. «Oh, no creo que sea lo suficientemente buena para eso. Estos son solo ejercicios de terapia en realidad». La expresión de Isabel se volvió seria. «Eso es exactamente lo que tu hija te enseñó a creer, ¿verdad? ¿Que no eres lo suficientemente buena? ¿Que tus sueños son solo distracciones tontas?». Puso su mano en mi brazo. «Tienes una voz, Mariela. Una de verdad. No la silencies solo porque alguien te enseñó que no mereces ser escuchada». Sus palabras me persiguieron en el camino a casa. ¿Cuántas veces había descartado mis propias habilidades, mi propio valor, porque el desprecio de Sofía se había convertido en la lente a través de la cual me veía a mí misma? ¿Cuántas oportunidades había perdido porque había interiorizado su mensaje de que era ordinaria, aburrida, insuficiente? Esa noche, me quedé despierta hasta tarde investigando revistas literarias que aceptaban colaboraciones. El proceso me pareció presuntuoso, casi rebelde. ¿Quién era yo para pensar que unos extraños querrían leer mis palabras? Pero recordé el desafío de Isabel y superé la incomodidad. Seleccioné mi texto más fuerte, el del teléfono destrozado y los reflejos rotos, y con los dedos temblorosos, lo envié a una pequeña revista online que publicaba historias sobre experiencias de mujeres. El acto se sintió significativo más allá de su realidad práctica, una declaración de que mi voz importaba aunque mi propia hija no pudiera oírla. La vida en la residencia también había cambiado de formas inesperadas. Doña Elvira, al notar mi creciente confianza, había comenzado a presentarme a sus visitas con orgullo en lugar de simple cortesía. «Esta es Mariela», le decía a su nieto o a sus antiguos colegas. «Es una escritora maravillosa. Tiene mucho talento. Deberíais oír sus historias». El elogio me avergonzaba al principio. Lo sentía inmerecido y excesivo. Pero gradualmente empecé a aceptarlo, a reconocer que quizá, solo quizá, sí tenía algo valioso que ofrecer más allá de mi capacidad para proporcionar cuidados físicos o apoyo financiero. Una tarde, mientras ayudaba al señor Rodríguez con su almuerzo, me preguntó por mi hija. Era la primera vez que alguien en el trabajo la mencionaba desde que se había ido, y me encontré respondiendo con honestidad en lugar de desviar el tema. «No estamos en contacto ahora mismo», dije, manteniendo la voz neutral. «Ella necesitaba espacio, y estoy aprendiendo a dárselo». «Espacio», repitió el señor Rodríguez pensativamente, sus manos curtidas firmes en el vaso de agua. «Eso es lo que dijo mi hijo también, hace 30 años, que necesitaba espacio. ¿Sabes cuándo volvió?». Me miró directamente. «Cuando necesitó dinero. Cuando su negocio fracasó y su mujer lo dejó, y de repente, el viejo al que había sido demasiado sofisticado para visitar, se volvió útil de nuevo». «¿Qué hizo usted?», pregunté, curiosa a mi pesar. «Le ayudé», dijo el señor Rodríguez, pero de forma diferente a la que esperaba. No le di el dinero sin más. Le hice trabajar para conseguirlo, aquí en mi taller. Le hice pasar tiempo conmigo, hablar conmigo, recordar que yo era humano. Sonrió levemente. Tardó 6 meses en entender lo que estaba haciendo, enseñándole que las relaciones no son cajeros automáticos, que el amor requiere presencia, no solo transacciones. Sus palabras se quedaron conmigo, plantando semillas de algo que no estaba del todo lista para nombrar. No venganza, ya había superado eso, pero quizá una forma silenciosa de justicia, un reequilibrio de poder que no requería crueldad, solo claridad. La semana siguiente trajo un correo electrónico inesperado. La revista literaria había aceptado mi relato. Querían publicarlo en su próximo número, y aunque no había remuneración, era una publicación gestionada por voluntarios.
ofrecían algo más valioso: la validación de que mi voz merecía ser escuchada. Leí el correo de aceptación 3 veces, incapaz de creer que fuera real. Isabel tenía razón. Sí tenía algo que valía la pena compartir. Todos esos años que había pasado creyendo que era ordinaria e insignificante, se habían basado en la evaluación de una persona, y esa persona se había equivocado. Imprimí el correo y lo puse en una carpeta que había empezado a guardar, una colección de pruebas de que era más de lo que me habían permitido creer. Los diplomas del taller de escritura, los comentarios positivos de otros participantes, ahora esta carta de aceptación, pruebas físicas de que Mariela la escritora existía, que tenía valor, que importaba. Por esa época, algo más empezó a suceder. Pequeñas cosas al principio, apenas perceptibles. Un mensaje de Sofía preguntando si todavía tenía sus antiguos libros de texto de la facultad, los necesitaba para una amiga. No un «¿Cómo estás?» o «He estado pensando en ti». Solo una petición transaccional como si yo fuera un trastero en lugar de su madre. Respondí simplemente: «Los doné a la biblioteca. Dijiste que ya no los querías». Su respuesta llegó rápidamente: «¿En serio? Eran carísimos». No respondí. Por primera vez, reconocí su patrón: contactar solo cuando quería algo, enmarcando sus necesidades como mis obligaciones. Y por primera vez, no sentí ninguna compulsión de disculparme por no ser adivina, por no conservar todo lo que ella había descartado por si algún día lo quería de vuelta. Una semana después, otro mensaje: «La familia de Jimena está pasando por un mal momento. Puede que necesite encontrar otro sitio pronto. ¿Cuánto cuesta el alquiler del piso?» No un «¿Puedo volver a casa?» No un «Te echo de menos». Solo un cálculo, una evaluación de sus opciones donde yo estaba por debajo de la familia de Jimena, pero por encima de completos extraños. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo el viejo y familiar tirón de la obligación maternal, luchando contra algo más nuevo, más fuerte: la autopreservación. La antigua Mariela le habría ofrecido inmediatamente volver, la habría recibido con los brazos abiertos a pesar de todo, agradecida solo por tener a su hija cerca de nuevo. Pero yo ya no era esa Mariela. «He convertido tu habitación en un cuarto de escritura», tecleé de vuelta. «Pero puedo ayudarte a buscar pisos si quieres». El silencio que siguió fue diferente de sus silencios anteriores. No era indiferencia o desprecio, era conmoción. Había violado el acuerdo tácito de nuestra relación, que yo siempre estaría disponible, siempre me adaptaría a sus necesidades, siempre priorizaría su comodidad sobre la mía. Me había apropiado de su habitación, había establecido límites. Quizá, por primera vez en su vida, me había elegido a mí misma por encima de sus expectativas. En realidad, aún no había convertido su habitación por completo. Todavía estaban sus muebles viejos, todavía olía débilmente a su perfume, pero había puesto mi escritorio allí, mis cuadernos y bolígrafos, el tablón de corcho donde colgaba ideas para relatos y citas inspiradoras. Había comenzado la transformación, y su mensaje simplemente me había obligado a comprometerme por completo. Ese fin de semana, terminé lo que había empezado. Doné sus muebles a una ONG local. Pinté las paredes de un azul cielo que me hacía pensar en horizontes despejados y nuevas posibilidades. Organicé mi espacio de escritura con esmero. El escritorio junto a la ventana por donde entraba la luz de la mañana, estanterías para los volúmenes que iba acumulando lentamente, un sillón cómodo donde podía leer, pensar y simplemente ser. La habitación se transformó de un santuario a su ausencia en un templo a mi presencia. Cada elección era mía: los colores, la disposición, el propósito. Este era el espacio de Mariela, no el antiguo dormitorio de Sofía esperando en animación suspendida su posible regreso. Mi amiga Laura vino de visita y se quedó en el umbral de mi nuevo cuarto de escritura, observando los cambios con una expresión que no supe leer del todo. «Esto es increíble, Mariela», dijo finalmente. «Realmente te has adueñado de este espacio». Sentí que era necesario, admití, como si necesitara hacerlo físico, demostrar que se me permite ocupar espacio en mi propia vida. Laura me abrazó entonces y susurró: «Siempre se te permitió».
Solo necesitabas darte permiso a ti misma. En el siguiente taller de escritura, compartí un texto nuevo. La historia de una madre que descubre que el mayor regalo que puede darle a su hija adulta es el ejemplo de una mujer que conoce su propio valor. Isabel sonrió cuando terminé de leer, y varios otros participantes se secaron los ojos. «Esa es tu verdad, ¿no es así?», preguntó Isabel con delicadeza. «Le estás enseñando algo, incluso en su ausencia». Asentí, comprendiendo por primera vez que este viaje no consistía en castigar a Sofía o demostrar que estaba equivocada. Se trataba de mostrarle, y a mí misma, que el amor no requiere la autoanulación, que ser una buena madre no significa no ser nadie en absoluto. El siguiente mensaje de Sofía llegó 2 días después. «¿Podemos hablar?». Miré esas 3 palabras, y no sentí más que calma. Ni entusiasmo, ni pavor. Solo la certeza tranquila de que, viniera lo que viniera, lo enfrentaría como alguien que conocía su propio valor, alguien que había redescubierto su voz y no la silenciaría fácilmente de nuevo. «Por supuesto», respondí. «Dime cuándo te viene bien». Pero no me senté junto al teléfono esperando su respuesta. No reorganicé mi agenda, ni cancelé mi taller de escritura, ni pasé horas preparando lo que diría. Simplemente continué viviendo mi vida, esta nueva vida que estaba construyendo una pequeña elección a la vez, porque había aprendido algo crucial en su ausencia. No necesitaba su validación para saber que importaba. No necesitaba su reconocimiento para saber que tenía valor. No necesitaba su amor para saber que era digna de ser amada. Había encontrado algo mejor que su aprobación. Me había encontrado a mí misma, y ese descubrimiento lo había cambiado todo. Sofía llegó un martes por la tarde, con una apariencia cuidadosamente calculada. No la ropa de marca con la que se había pavoneado antes, sino un atuendo más sencillo que sugería una humildad que podía sentir o no. Observé desde la ventana cómo se sentaba en su coche durante varios minutos, reuniendo valor o quizá ensayando el discurso que había preparado. Yo había pasado la mañana escribiendo, como se había convertido en mi costumbre, y no me apresuré a guardar mi cuaderno ni a ocultar las pruebas de mi nueva vida. Cuando finalmente llamó a la puerta, me tomé mi tiempo para ir, ya no condicionada a dejarlo todo en el momento en que ella exigiera mi atención. «Hola, mamá», dijo cuando abrí, y noté de inmediato cómo sonó la palabra, incierta, casi como una pregunta, como si no estuviera segura de tener todavía derecho a reclamar esa relación. «Sofía, pasa». Me hice a un lado, observándola entrar en el piso que había abandonado hacía 4 meses. Miró a su alrededor, asimilando los cambios. Los muebles reorganizados para adaptarse a mis preferencias. Las flores frescas en la mesa. Lirios esta semana, porque había descubierto que me encantaba su aroma. Los libros apilados junto a mi sillón favorito. Prueba de una vida vivida activamente, en lugar de simplemente soportada. «El piso está diferente», dijo, y no supe si aprobaba o le molestaba la transformación. «He hecho algunos cambios». «¿Un café?». Caminé hacia la cocina sin esperar su respuesta, cómoda en mi propio espacio de una manera que nunca lo había estado cuando ella vivía aquí. Me siguió, y la vi detenerse en el umbral de lo que había sido su habitación. A través de la puerta abierta, mi escritorio era claramente visible. Mi ordenador, el tablón de corcho cubierto de notas de relatos e inspiración. «¿De verdad convertiste mi cuarto en un despacho?», dijo, y algo en su voz sugirió que había creído a medias que iba de farol. «Cuarto de escritura», corregí suavemente. «He estado trabajando en algunos textos. De hecho, me publicaron uno hace poco». «¿Publicado?». Se giró para mirarme, con genuina sorpresa en su expresión. «¿Como en una revista de verdad?». «Una pequeña revista literaria. Online. No pagan, pero sí, una publicación real». Serví café en 2 tazas. Una, mi favorita. La otra, una sencilla que guardaba para las visitas. No le ofrecí la taza que una vez había sido designada como suya. La había donado junto con todo lo demás que había pertenecido a la versión de nosotras que ya no existía. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde me había exigido la paga y criticado mis defectos. Pero la dinámica había cambiado. Yo no estaba esperando ansiosamente. No me preparaba para las críticas. Simplemente estaba sentada, cómoda en mi propia piel,
esperando a que explicara por qué había pedido hablar. Las cosas no funcionaron en casa de Jimena. Comenzó, sus dedos trazando el borde de su taza. Su familia. Se están divorciando. La cosa se puso fea. Su madre me pidió que me fuera. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. No que hubiera perdido su situación de vida mejorada, sino que hubiera presenciado una disfunción familiar, que hubiera sido desplazada de nuevo. Pensé que quizá... Vaciló, y vi el cálculo en sus ojos, la evaluación de cuánta vulnerabilidad mostrar. Pensé que quizá podría volver aquí, solo temporalmente, hasta que arregle mis cosas. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita, la necesidad que la había motivado a contactarme después de meses de silencio. Tomé un sorbo de mi café, dejé que el momento se alargara. La observé retorcerse ligeramente en la incomodidad de no obtener un sí inmediato. La habitación es mi espacio de escritura ahora, dije con calma. Como te mencioné, ¿no podrías poner una cama ahí también? ¿O podría dormir en el sofá? Solo por un tiempo. Su voz tenía un matiz de desesperación que me habría conmovido hace 4 meses, que me habría hecho acomodar inmediatamente sus necesidades a expensas de las mías. No, dije simplemente. La palabra quedó suspendida entre nosotras, pequeña pero absoluta. Vi las emociones parpadear en su rostro. Conmoción, incredulidad, luego la ira familiar que siempre le había funcionado para manipularme. ¿No? ¿Hablas en serio? Soy tu hija. Necesito ayuda. ¿Y simplemente vas a decir que no? Soy tu hija y necesito ayuda. Repetí, oyendo el derecho en su fraseo que ella misma no podía oír. No un mamá. Te agradecería mucho que pudieras ayudarme. No un entiendo que no hemos estado en contacto, pero esperaba que pudiéramos encontrar una solución. Solo la suposición de que existo para resolver tus problemas. Su cara se sonrojó. No quería decirlo así. Ah, ¿no? Mantuve mi voz suave, pero firme. Sofía, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me contactaste por cualquier motivo que no fuera necesitar algo? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo he estado lidiando con muchas cosas. Estoy segura, todos lidiamos con cosas. Pero las relaciones requieren algo más que aparecer cuando necesitas algo. ¿Así que me estás castigando? ¿Es eso? Su voz se elevó, el patrón familiar de hacerse la víctima cuando se enfrentaba a su propio comportamiento. No te estoy castigando, me estoy cuidando a mí misma. Hay una diferencia. Me levanté, fui a mi bolso y saqué la carpeta que había estado guardando. El ticket del teléfono destrozado, la nota de mi cumpleaños que había olvidado, la documentación de sus compras no autorizadas, la fría nota de despedida que había dejado. Los extendí sobre la mesa entre nosotras. Estos artefactos de mi anulación. ¿Recuerdas alguno de estos momentos? Pregunté en voz baja. El teléfono que destruiste porque se me olvidó tu paga una vez. El cumpleaños que no reconociste. El dinero que cogiste sin preguntar. La nota de gracias por todo, que dejaste como si yo fuera un hotel del que te habías marchado. Se quedó mirando los objetos, su rostro palideciendo. Yo no. Quiero decir, yo también estaba pasando por mis cosas. ¿Sabes? No entiendes la presión que tenía. Tienes razón, no lo entiendo, porque nunca me lo contaste. Nunca me hablaste como si yo fuera una persona a la que pudieran importarle tus problemas. Simplemente me trataste como un cajero automático que de vez en cuando funcionaba mal. Eso no es justo. ¿No lo es? Recogí los papeles, los devolví a mi bolso. Sofía, he pasado 23 años poniéndote a ti primero. Renuncié a mi formación, a oportunidades profesionales, a relaciones, a sueños, a todo, para asegurarme de que tuvieras lo que necesitabas. Y de alguna manera, todo ese sacrificio te enseñó que yo no importaba, que mis sentimientos, mis necesidades, mi existencia entera era secundaria a la tuya. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y sentí el impulso familiar de consolarla, de arreglarlo, de retirar mis palabras y absorber su dolor como siempre había hecho. Pero me quedé sentada, tranquila. Dejé que sintiera la incomodidad de la responsabilidad. No lo sabía, susurró. No sabía que te sentías así. No lo sabías porque nunca preguntaste.
¿Por qué nunca se te ocurrió que yo pudiera tener sentimientos que importaran? Se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto tan infantil que me recordó a la niña que había sido, antes de que el derecho y el resentimiento endurecieran su corazón. ¿Y ahora qué? Simplemente, ¿ya no me quieres en tu vida? No he dicho eso. Me estiré sobre la mesa, no para coger su mano, sino para asegurarme de que me miraba cuando hablaba. Siempre te querré, Sofía. Eres mi hija, pero no volveré a ser invisible. No me anularé para que tú puedas ocupar todo el espacio. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser real. Tiene que incluir respeto, consideración, un cuidado real por mi bienestar. Sí que me importa. Entonces demuéstramelo. No pidiendo volver a casa cuando estás desesperada. No necesitando cosas de mí, sino interesándote genuinamente por mi vida, respetando mis límites, reconociendo que soy una persona, no solo tu madre. Estuvo en silencio durante un largo rato, procesando lo que había dicho. Cuando finalmente habló, su voz era débil. No sé cómo hacer eso. No sé cómo ser diferente. Yo tampoco, admití. Yo también estoy aprendiendo. Aprendiendo a ser Mariela, no solo tu madre. Aprendiendo que se me permite tener necesidades y sueños y una vida que no gire a tu alrededor. Como lo de escribir, dijo, mirando hacia mi despacho. Como lo de escribir, y mi taller, y mis amistades, y las flores que me compro cada semana porque me hacen feliz. Miró los lirios sobre la mesa como si los viera por primera vez. Son preciosos. Lo son. Y merezco cosas preciosas, Sofía, aunque no sea rica, aunque trabaje como auxiliar de geriatría, aunque no pudiera darte todo lo que la familia de Jimena podía. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento, quizá, o el comienzo de la comprensión. Fui horrible contigo por eso, ¿verdad? Por no tener dinero. Sí, lo fuiste. Me hiciste sentir avergonzada por circunstancias que en gran medida escapaban a mi control. Me hiciste sentir que mi valía estaba ligada al saldo de mi cuenta bancaria. Lo siento. Las palabras salieron en bruto, sin pulir, y por primera vez sonaron genuinas en lugar de estratégicas. Te lo agradezco. Pero un lo siento no es suficiente. Ya no. Si quieres reconstruir nuestra relación, se requieren acciones. Requiere que cambies de verdad cómo me tratas. Quiero intentarlo, dijo, y oí la incertidumbre en su voz. El miedo de que pudiera no ser capaz de lo que le estaba pidiendo. Pues inténtalo, pero no volviendo a casa. No cayendo de nuevo en viejos patrones donde yo me encargo de todo, y tú me das por sentada. Entonces, ¿cómo? Pensé en el señor Rodríguez y su hijo, en hacer que alguien trabaje por la reconciliación, en enseñar a través de la presencia en lugar de las transacciones. Empieza por tomar un café conmigo, una vez a la semana, sin pedir cosas, sin crisis que resolver. Solo conversación. Aprendamos a ser dos personas que se preocupan la una por la otra, no una madre y una hija atrapadas en patrones tóxicos. Asintió lentamente. Puedo hacer eso, creo. ¿Y Sofía? Te ayudaré a encontrar un piso. Te daré consejos, apoyo, ánimo. Pero no te daré dinero. No te dejaré mudarte aquí. No sacrificaré mi espacio, mi paz y mi crecimiento para hacerte las cosas más fáciles. Tienes 23 años. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Su rostro mostraba la lucha, las ganas de discutir, de exigir, de recurrir a las viejas dinámicas donde sus necesidades lo eclipsaban todo. Pero se tragó la protesta que estuviera formando y simplemente asintió. Vale, susurró. Vale. Nos quedamos en silencio unos momentos, el peso de todo lo dicho y no dicho asentándose entre nosotras. No era una reunión feliz. No era una reconciliación entre lágrimas donde todo se curaba mágicamente. Era algo más duro, más real. Dos personas comenzando el difícil trabajo de construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación y el resentimiento. Cuando se fue, me abrazó en la puerta, y se sintió diferente a cualquier abrazo que hubiéramos compartido antes. Menos desesperado, menos teatral, más genuino. ¿El jueves?, preguntó. ¿Para el café? El jueves me viene bien, confirmé. La vi caminar hacia su coche. Ya no era la joven segura de sí misma que había destruido mi teléfono y aplastado mi espíritu, pero tampoco era todavía quien podría llegar a ser si decidía hacer el trabajo.
Estaba insegura, humillada, forzada a enfrentar las consecuencias de su propio comportamiento. Y yo ya no era la mujer invisible que había estado en esa misma cocina hacía 4 meses, viendo su reflejo romperse en una pantalla destrozada. Era Mariela, escritora, amiga, mujer que conocía su valor. El día lo había cambiado todo, pero no a través de una confrontación dramática o una ira justiciera. A través de la verdad dicha con calma, a través de límites mantenidos con amor, a través del simple acto de negarme a desaparecer más. Cerré la puerta y volví a mi cuarto de escritura, a la historia en la que había estado trabajando antes de que llegara. Las palabras fluían fácilmente ahora, alimentadas por la claridad que proviene de decir finalmente tu verdad. La justicia, estaba aprendiendo, no siempre se parecía a la venganza. A veces se parecía a una mujer recuperando su voz y enseñando a otros a escucharla. 6 meses después, estaba sentada en mi cuarto de escritura. Mi cuarto, reclamado y apreciado, dando los toques finales a una colección de relatos que nunca imaginé que completaría. La luz de la mañana se filtraba a través de unas cortinas que había elegido yo misma, proyectando suaves sombras sobre páginas que contenían mi verdad, en palabras que había luchado por recuperar. Los cafés de los jueves con Sofía habían continuado, incómodos al principio, luego gradualmente más fáciles a medida que aprendíamos a hablarnos como personas, en lugar de como los roles en los que habíamos estado atrapadas. No siempre entendía mis límites. A veces todavía caía en viejos patrones, pidiendo cosas con la suposición de que se las proporcionaría, pero ahora podía decir no sin culpa, podía redirigirla hacia sus propias soluciones sin sentir que había fracasado como madre. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo?, le pregunté durante nuestro último café, genuinamente curiosa en lugar de buscar problemas que resolver. Pues, me han contratado, en una agencia de marketing. Es un puesto de iniciación, no pagan muy bien, pero es algo. Removió su café con leche y noté que había empezado a pagar nuestros cafés, alternando semanas conmigo. Un gesto pequeño, un significado importante. Eso es maravilloso, Sofía. De verdad. También he encontrado un piso. Bueno, un estudio. Es diminuto y el barrio no es genial, pero es mío. Me miró, y vi algo nuevo en su expresión. No orgullo exactamente, sino el comienzo del amor propio que surge de valerse por una misma. Nunca antes había tenido mi propio sitio. Siempre iba de tu piso a casa de Jimena y... Bueno, aquí estamos. ¿Y qué tal se siente?, pregunté. Consideró la pregunta seriamente. ¿Da miedo? A veces me siento sola, pero también... ¿bien? Como si por fin estuviera descubriendo quién soy cuando no dependo de nadie más. Sonreí, entendiendo ese sentimiento íntimamente. Eso es exactamente lo que se supone que debes aprender. Hablamos de su nuevo trabajo, su diminuto estudio, los desafíos de hacer un presupuesto cuando eres responsable de todo. No pidió dinero, no insinuó que debería ayudarla más allá de los consejos que le ofrecía libremente. Estaba aprendiendo, lentamente, lo que yo había tenido que aprender mucho más tarde en la vida, que la dependencia y el amor no eran lo mismo. «¿Mamá?», dijo mientras nos preparábamos para irnos. He estado pensando en todo lo que pasó. El teléfono, las cosas que dije, cómo te traté. Hizo una pausa, reuniendo valor. Fui realmente horrible. Y no lo digo solo porque me lo echaste en cara. Lo digo porque he estado viviendo sola, luchando con mis propias cosas, y no paro de pensar en cómo hiciste esto sola con una niña de la que cuidar. Y yo fui tan cruel al respecto. Sí, lo fuiste. Asentí. No para castigar, sino para validar lo que ambas sabíamos que era verdad. No sé cómo compensártelo. No tienes que compensármelo, Sofía. Solo tienes que hacerlo mejor en el futuro. Seguir viniendo a estos cafés. Seguir trabajando para ser alguien que vea a los demás como seres humanos. Seguir creciendo, asintió, con lágrimas en los ojos. Lo estoy intentando. De verdad que sí. Sé que lo haces. Y eso importa más de lo que crees. En el trabajo, doña Elvira se había convertido en una de mis mayores defensoras, celebrando cada pequeño hito en mi viaje de escritura como si fuera su propio logro. Cuando le conté sobre la colección de relatos que había terminado, juntó las manos con deleite.
Debes publicarlo como es debido, Mariela. No solo online. Un libro de verdad. No sé yo, objeté, pero incluso mientras lo decía, sabía que ya había empezado a investigar pequeñas editoriales. Ya había empezado a creer que quizá, solo quizá, mi voz merecía ese tipo de plataforma. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu transformación? Me preguntó doña Elvira una tarde mientras la ayudaba con sus ejercicios. No es solo que te hayas encontrado a ti misma de nuevo, es que lo hiciste sin volverte amargada. Podrías haberte vuelto dura, resentida, enfadada con el mundo. En cambio, te ablandaste en los lugares correctos. Blanda contigo misma, blanda hacia las posibilidades. Lo suficientemente blanda como para seguir queriendo a tu hija, y a la vez lo suficientemente firme como para exigir respeto. Sus palabras se quedaron conmigo porque capturaban algo esencial de mi viaje. No me había convertido en alguien nuevo, me había convertido en alguien auténtico, la persona que siempre había sido bajo las capas de autosacrificio y sufrimiento silencioso. El taller de escritura lo celebró cuando mi colección de relatos fue aceptada por una pequeña editorial independiente, sin anticipo, con una distribución mínima, pero un libro real con mi nombre en él. Isabel me abrazó, y varios otros participantes aplaudieron, y me sentí vista de una manera que nunca antes había experimentado, no por lo que podía proporcionar o cómo podía servir, sino por lo que había creado a partir de mi propio dolor y crecimiento. ¿Cómo lo titularás?, preguntó Laura cuando le di la noticia durante la cena, un ritual que habíamos establecido, turnándonos para probar nuevos restaurantes y hablar de nuestras vidas como las amigas que habíamos vuelto a ser. El peso de las cosas invisibles, dije. Trata sobre todas las cargas que llevamos y que nadie más puede ver, los sacrificios que no se reconocen, la lenta anulación del yo que ocurre cuando amas a alguien que no puede verte. Es perfecto, dijo. ¿Y Mariela? Estoy muy orgullosa de ti, no solo por el libro, sino por todo, por sobrevivir, por reconstruirte, por negarte a permanecer rota. 3 meses antes de la publicación del libro, Sofía preguntó si podíamos cenar en mi piso en lugar de en nuestra cafetería habitual. Acepté, curiosa por este cambio de rutina. Llegó con la compra, ingredientes para los espaguetis que solía hacer, la comida que una vez había picoteado con desdén. Pensé que quizá podría cocinar para ti, dijo con vacilación. He estado practicando. Probablemente no esté tan bueno como el tuyo, pero la observé moverse por mi cocina. Esta joven que finalmente estaba aprendiendo lo que significaba dar en lugar de solo recibir. La comida estaba demasiado hecha, la salsa demasiado salada, pero me comí cada bocado porque no se trataba de la comida. Se trataba del esfuerzo, la intención, el intento de mostrar amor a través de la acción en lugar de solo palabras. Después de cenar, nos sentamos en mi sofá, el que había reorganizado para que diera a la ventana, el que nunca había sido del todo cómodo cuando estaba colocado según sus preferencias, y sacó un paquete envuelto. Sé que no es tu cumpleaños ni nada, dijo, entregándomelo, pero quería que tuvieras esto. Dentro había una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. Nosotras dos en su graduación de bachillerato, el día que me puse el vestido que la avergonzaba. Pero alguien había capturado un momento que no recordaba, cuando ella me miraba con algo que podría haber sido amor, antes de que la timidez la hiciera alejarme. ¿De dónde has sacado esto?, pregunté, con la voz embargada por la emoción. La encontré revolviendo cosas viejas. Había olvidado este momento. Había olvidado que solía mirarte así, como si importaras. Se secó los ojos. Quiero aprender a mirarte así de nuevo, verte de verdad, no solo cuando necesito algo, sino porque mereces ser vista. Sostuve el marco, estudiando los rostros de quienes habíamos sido. Una madre orgullosa de su hija, una hija aún no endurecida por el derecho y la decepción. No podemos volver a este momento, Sofía. Esa versión de nosotras ya no existe. Lo sé, pero quizá podamos construir algo nuevo, algo mejor, incluso, donde ambas nos veamos la una a la otra. Me gustaría, dije, y lo decía en serio. El libro se lanzó discretamente, como la mayoría de los libros de editoriales pequeñas. Un puñado de reseñas, una pequeña presentación en la biblioteca del barrio,
Ventas online que nunca me harían rica, pero que demostraban que mis palabras conectaban con personas que habían experimentado luchas similares. Pero el verdadero éxito llegó de formas inesperadas. Mujeres se me acercaban después de las presentaciones, compartiendo sus propias historias de anulación y recuperación. Madres e hijas traían ejemplares para firmar, susurrando que el libro les había ayudado a iniciar conversaciones difíciles. Doña Elvira exhibía un ejemplar con orgullo en su habitación de la residencia, mostrándoselo a cada visita y explicando que esta era su amiga Mariela, que había encontrado su voz. Sofía vino a la presentación de mi libro, se sentó en primera fila, y cuando leí la dedicatoria, para todos los que alguna vez han tenido que recordar que existen más allá de los roles que les han sido asignados, lloró abiertamente. Después, compró 3 ejemplares. Uno para quedarse, otro para regalar a Jimena. Habían vuelto a conectar, su amistad ahora en un plano más equitativo, y uno que dijo que era para su yo futuro, para recordar lo que había aprendido. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo abrazándome después de la presentación. «Muy orgullosa, no solo por el libro, sino por en quién te has convertido, en quien siempre fuiste, debajo de todo, de pie en esa biblioteca, sosteniendo mi libro publicado, rodeada de personas que se habían tomado el tiempo de escuchar mi historia. Pensé en la mujer que había sido hacía un año, de pie en su cocina, sosteniendo los pedazos de un teléfono roto, preguntándose si quedaba algo de sí misma que valiera la pena salvar. Había encontrado mi respuesta, no en grandes gestos o transformaciones dramáticas, sino en la acumulación silenciosa de pequeñas elecciones. Elegir escribir en lugar de ver la tele. Elegir comprar flores en lugar de sentirme culpable por el gasto. Elegir decir no cuando un sí me habría anulado aún más. Elegir creer que mi voz importaba incluso cuando la persona que más había querido no podía oírla. La relación con Sofía siempre sería complicada, siempre requeriría trabajo. Habría contratiempos y desafíos, momentos en que los viejos patrones amenazarían con reafirmarse. Pero estábamos construyendo algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación y el resentimiento. Ella estaba aprendiendo a valerse por sí misma, y yo estaba aprendiendo a dejarla, no porque hubiera renunciado a ella, sino porque finalmente había dejado de renunciar a mí misma. Las palabras de doña Elvira resonaron en mi mente. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es el ejemplo de una persona que conoce su valía. Le había dado ese regalo a Sofía, no a través de sermones o ultimátums, sino viviéndolo, mostrándole que nunca es demasiado tarde para recuperarte a ti misma, para recordar tu valor, para negarte a permanecer invisible, para que no se te vuelva a olvidar. Me había dicho mi hija aquel día en la cocina, aplastando mi teléfono bajo su tacón. Lo había dicho como una amenaza, como una lección sobre las consecuencias. Pero había tenido razón de formas que no podría haber imaginado. No se me había olvidado. Había recordado quién era antes de convertirme en la madre de alguien, la decepción de alguien, el cajero automático de alguien. Había recordado que tenía una voz digna de ser escuchada, una historia digna de ser contada, un yo digno de ser preservado. Y en ese recuerdo, había encontrado algo que ella me había dicho que encontrara. Algo mejor. No una hija mejor. No una vida mejor. No una versión mejor de la relación que habíamos tenido, sino una versión mejor de mí misma. La Mariela que escribía historias, compraba flores y decía no sin culpa. La Mariela que podía querer a su hija y a la vez quererse a sí misma. La Mariela que había aprendido que no se puede dar de donde no hay. Y que llenar tu propia copa primero no es egoísmo, es supervivencia. Miré alrededor de la biblioteca, a los rostros de mujeres que entendían, que habían vivido sus propias versiones de anulación y recuperación, y sonreí, porque había aprendido la lección más importante de todas. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto, es simplemente negarse a desaparecer, es encontrar tu voz y usarla. Es recordar que existes más allá de las percepciones que otros tienen de ti. Es volverte visible de nuevo, aunque solo sea para ti misma. Y esa visibilidad, esa recuperación, esa silenciosa revolución de amor propio, eso era justicia suficiente. Eso lo era todo. Yo era Mariela.
Era escritora, amiga, madre, una mujer que había sido rota y se había reconstruido en algo más fuerte. Era alguien que importaba, y nunca más lo volvería a olvidar.